Y terminaron, ¿no? Uy, sí, y a la nena le ha dado re duro. Está flaca, está ojerosa, se ve acabada y le ha dado durísimo. Y él está en el gimnasio y tomando todos los fines de semana con los amigos. No, eso sí, se anda de farra en farra. Uy, pero cuando le empiece la tusa de verdad, va a Ujú. empezar con... Sí, yo creo porque eso dicen, que a los hombres les empieza después. Sí, las mujeres justamente es más, van, se refugian en sus amigas y lo superan, y los hombres van, se refugian en otras cosas y después es que les empieza a dar duro. Ujú. Pero yo le estaba llamando y ella no Pero ha es que querido cuando contarme nada. ¿Tú por qué te enteraste? yo me enteré por unos estados que empezó a poner, me parece como raro que no, ya no Mm, aparecían fotos, incluso como que borró las fotos con él y todo del Instagram. ¿Mm? Pero ellos cuánto llevaban, ellos no llevaban mucho, ¿no? como un año. Un año ya ponerse con esas así, toda semejante Y drama. tú siempre que dices que el primer año es la luna de miel. Y ya, semejante drama por un año. Un ratico de chisme. Ahora la A lo que terapia. vinimos. Bueno, yo creo que ese ratico de chisme que estábamos haciendo ya nos va a dar un intro acá para saber de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto? Sí. Listo. Cuéntanos el tema del que vamos a charlar. El tema del que vamos a charlar hoy es duelo por ruptura amorosa. Que tú nos has venido también contando que es una de las principales causas de llegar a la terapia o el motivo de consulta en terapia. Nosotros tenemos 5 motivos principales de consulta. O sea, esos son el 90% de los procesos que nos llegan. Y del quinto al primero va baja autoestima, habilidades sociales, Ujú. ansiedad, depresión, y el primero y el top es ruptura amorosa. Personas que terminan una relación de pareja y están mal. O sea, personas que ya no saben cómo lidiar con lo que se les está presentando y necesitan orientación profesional para poder superarlo. ¿Listo? Entonces, ese es, bueno, igual aclaramos, ¿no? Ese es nuestro principal motivo de consulta. No Sí. es, incluso lo mencionamos en algún momento, yo monté un TikTok donde decía, no son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, son nuestras estadísticas propias de nuestra empresa, donde nosotros sabemos que esa es la principal razón por la cual los consultantes, y te digo, hombres y mujeres, llegan Ujú. a consulta. Sí, y es de lo que más recibimos, ¿sí? Dentro de la consulta. Y ahí, y bueno, ahí recuerdo algo que yo he venido como transformando, es un pensamiento que he venido hilando durante el tiempo que he sido psicóloga y es que el amor como tal es uno de los motivos de consulta principales. Sea el amor por la pareja, sea el amor propio entre los procesos de autoestima, sea el amor por los hijos, sea el amor por una profesión, es uno de nuestros motivos de consulta principales y es algo o es una dimensión a la que le tenemos que prestar mucha atención en la consulta. Está relacionado con todo, está relacionado, Ujú. el amor está relacionado con todo, y no es por sonar cursi ni por sonar románticos, el amor está relacionado con todo. O sea, el amor está relacionado con todas nuestras áreas, el amor está relacionado con la forma en la que nosotros nos desenvolvemos en todos nuestros campos, ¿sí? Y puede que no sea lo que te acabas de mencionar, no es un amor solamente de pareja, sino es un amor en todo, el amor que nosotros tenemos por nuestra actividad, por nuestro Ujú. estudio, por la profesión que escogimos, por nuestros amigos, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por todo. Entonces es muy importante. Y el día de hoy vamos a hablar del amor con otras personas, Ujú. ¿sí? Entonces, primero yo te voy a empezar a preguntar algo bien claro, y es, ¿por qué tú dices duelo por ruptura? ¿Sí? Porque es que uno dice duelo y uno se va a que, a mí me dicen duelo, alguien murió. O sea, Ujú. falleció alguna persona, se le murió a alguien a esa persona, y entonces uno sabe que uno entra en una etapa de duelo que tiene que afrontar. Pero tú le estás Sí, diciendo duelo por ruptura amorosa. sí, porque necesitamos comenzar a entender que la ruptura es una pérdida. Y desde que tú tengas una pérdida significativa, entras en duelo. Una persona, cuando tú pierdes a una persona significativa porque fallece, porque murió, entras a un proceso de duelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque perdiste a esa persona. Perdiste su presencia o perdiste actividades que realizabas con esa persona. Lo mismo pasa en diferentes ámbitos, ¿sí? No vamos a entrar a detallar cada uno, pero un ejemplo de otro duelo puede ser que te despidan del trabajo y tú tienes una pérdida significativa y entras a un proceso de duelo, ¿sí? Ahí entro y te doy otro ejemplo. Y es que acá, o sea, me parece espectacular. El otro día estaba charlando con un deportista
que Ujú, se fracturó sus piernas y no pudo seguir haciendo, es futbolista, y no pudo seguir desarrollando su ujú. función que amaba, el deporte que le apasionaba y con lo que ya había alcanzado algo, o sea, ya era profesional. Se fracturó sus piernas y entró en una fase de duelo. O sea, ahí sí ya conceptualizando el concepto de duelo, entró en una fase de duelo por Ujú, ya no poder hacer eso. Entonces, él perdió esa habilidad que tenía. ujú. Entonces, Tuvo clarísimo. una pérdida ¿Mm? significativa en ese sentido y entonces entra a un proceso de duelo. Y ahí es cuando comenzamos a detallar que de por sí puede que no sea una depresión con lo que la persona venga, sino con un proceso de pérdida significativa, que dentro del duelo pues hay unas fases y dentro de esas fases hay una bien importante de estados anímicos y es que tengamos sintomatología de depresión y de ansiedad, ¿sí? Pero lo que vamos a trabajar es un duelo. En este caso, digamos que centrándonos es el duelo por ruptura amorosa. Y es importante nombrarlo de esa manera porque cuando vienen a terapia es que terminé, es que corté con mi pareja, es que nos dejamos de hablar por completo. Ahorita el término de como que nos dejamos fantasmas, nos gosteamos, es que me gosteó y ya no volví a saber nada de él o de ella. Y lo primero, una de las cosas que hacemos inicialmente en terapia es poder centrar a la persona y decirle, tú estás en un proceso de duelo. Entiende que tuviste una pérdida significativa y que en ese proceso vas a vivir o vas a hacer un procesamiento emocional. Entender ese concepto es muy importante y más cuando, bueno, si la persona llega a terapia y tú le dices, tú estás en una fase de duelo, esa palabra lo Ujú, debe choquear un poco y le debe decir, ok, entonces yo perdí algo importante, no es solo que alguien se me haya muerto, sino que yo por haber tenido una pérdida significativa, atravieso un proceso de duelo. Para la ujú, persona que entró a terapia, espectacular porque ya empieza a darle una estructura de qué es lo que está pasando y de por qué se está sintiendo como se está sintiendo. Aprovechar este espacio que es nuestro objetivo número uno, que las personas puedan empezar, las personas que no han ido a terapia por alguna razón o porque no quieren o porque tienen desconfianza, que se enteren, que sepan que si usted está pasando por una situación de ruptura, de entrada estás atravesando por una ujú. fase de duelo, por un proceso de duelo que tiene diferentes fases, ¿verdad? Sí, Listo. y que puede que cada persona llegue en una fase diferente a a la terapia, ¿cierto? ¿Sí? De ese proceso, ¿sí? Entendiendo eso, que es una pérdida que tiene unas fases que vamos a ir detallando y que se van a ir transitando, pues muchas veces algunas personas no vienen a terapia porque culturalmente de pronto la creencia es, eso usted lo tiene que superar, Ujú. supérelo, ¿sí? Y ahí es otra distinción también que hacemos en terapia, no es que esto lo tengas que superar, es que lo tienes que procesar y elaborar, que es el concepto. Vamos a hacer dentro de la terapia una elaboración de tu duelo, ¿sí? No te tienes que presionar a que ya lo tiene que superar, es que era una mala persona para usted, es que mire todo lo que le hizo, pero finalmente así sean cualquier vivencia que haya transcurrido dentro de la historia de la pareja, entras a un proceso de duelo y hay que hacer una elaboración. Es que ese es tal vez el problema que tiene esa problemática. Muchas veces no dimensionamos el impacto que puede llegar a tener eso. Ujú, Y yo personalmente yo personalmente pienso que un proceso de ruptura mal trabajado o un proceso de ruptura que no se ha superado te puede empezar a acabar con todos los proyectos que tú vas teniendo en tu vida. ujú, ¿Sí? Y puede que suene exagerado, pero es que cuando una persona atraviesa por un proceso de ruptura muy complejo, sea por una infidelidad, sea porque definitivamente ya la otra persona no lo ama a uno, ¿sí? Sea porque uno ya no ama a la otra persona, ujú, o sea por lo que sea, simplemente la relación terminó, muchas veces la persona siente que los proyectos se le empiezan a venir abajo. ujú, Porque es que yo con él me veía en estos viajes, con él me veía en estas compras, con él yo iba a comprar mi casa. O si ya lo teníamos, todo lo voy a perder. ¿Sí? ujú. Entonces, un proceso mal elaborado también nos va a impactar en muchas áreas que ya ahorita tú nos vas a contar, pero de entrada nos impacta en el autoestima. Y cuando a mí se me impacta negativamente la autoestima, yo empiezo a afectar mi trabajo. Yo ya empiezo a sentir Ujú, que yo no soy bueno para ese trabajo, que yo no soy bueno para relacionarme con alguien más, que yo cómo voy a conseguir a alguien más si esa era la persona con la cual yo me entendía perfectamente. Es empezar de ceros. ¿Sí? ujú. Entonces,
es importante y es sumamente importante trabajarlo, abordarlo Sí. de una manera correcta. Muchas personas lo superamos solos, muchas personas lo superamos con los amigos, muchas personas lo Ujú, superamos con el tiempo. Hay personas que no, ujú. y hay personas que toman la decisión de llegar a terapia y exponer todo el proceso. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo llegan las personas? ¿Qué nos pasa a nosotros psicológicamente Ujú. cuando pasamos por una ruptura? Bueno, principalmente lo que te decía ahorita de lo que hablábamos, vamos a entender también en qué fase de ese duelo llega la persona, pero vamos a hacer una evaluación, una valoración de sus diferentes áreas, que es lo que también hemos venido contando en otros momentos, y es que se puede impactar el área laboral, el área familiar, su proceso de autoconcepto, es algo que normalmente como que tiene una fractura, ¿sí? Dependiendo de la historia y dependiendo de cómo se dio el proceso también de ruptura, dependiendo de la historia de la pareja y dependiendo de cómo se dio el proceso de ruptura, vas a tener unos impactos o no vas a tener unos impactos, ¿sí? ¿A qué me refiero con la historia de pareja? Por ejemplo, cuando tenemos parejas en donde hay situaciones de bastante dependencia. ¿M? Un ejemplo, yo tenía una consultante, en algún momento ya me contaba, es que Tatiana no, con él me llevaba al trabajo, todos los días me llevaba al trabajo, yo no volvía a tomar transporte público porque él pues me recogía en la moto y me llevaba, ¿sí? Para ti puede que eso no sea un impacto si terminas con tu pareja, ¿sí? Para ella sí estaba haciendo un impacto, entonces es reconstruir también la cotidianidad de la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay pérdidas y hay cambios bruscos en la cotidianidad. Si yo salía los fines de semana con él o con ella, ya no estoy saliendo, ¿sí? Ya me queda ese espacio libre y muy grande, ¿sí? De ocupar. Un hueco, queda un vacío. Queda un vacío. Dentro de esa historia y dentro de ese proceso de pareja, pues hay diferentes dimensiones. Una de esas dimensiones es la dimensión o el área de la amistad. Cuando tú tienes una amistad con tu novio, con tu esposo, con tu pareja y me gané un ascenso y ahora a quién se lo cuento si yo se lo contaba era a esa persona. Bueno, está impactando tu dimensión en cuanto a ese proceso de amistad, ¿sí? Entonces hay cambios y hay pérdidas y tenemos que comenzar a entender qué pérdidas hay para cada persona. Obviamente también ganancias, ¿sí? Pero entendiendo las pérdidas vamos a comenzar a ayudar a la persona a que pueda hacer una renovación de su vida, ¿sí? Que es como es la fase final del duelo. Tú renuevas tu vida sin esa persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegan? Llegan con problemáticas en cuanto a su cotidianidad. Cambios bruscos en sus procesos diarios. Llegan con impacto en sus diferentes áreas. Un impacto importante es el que tú nos mencionabas, y es el proceso de autoestima y de autoconcepto, ¿sí? Que si fue una historia de pareja, de maltrato, por ejemplo, de maltrato psicológico, la persona llega muy fracturada en términos de autoestima, ¿sí? Porque en su pensamiento yo ya no voy a poder hacer nada sin esta persona y yo soy insuficiente y yo no lo voy a lograr, ¿sí? Que también lo hablaremos en otro momento, pero esa es la tarea que va haciendo el maltratador, ¿no? O sea, te Ujú, va minimizando tus proyectos, sí. va minimizando tu autoestima, todo lo que tú haces, y cuando se va, la víctima termina sintiendo que no lo puede dejar ir, o sea, Ujú. que todas esas cosas que esa persona le metió en la cabeza son reales y que si él se va, nadie más va a querer estar con ella, o Ujú. nadie más, o con él, o nadie más lo va a entender, o es culpa de él o de ella que el otro se esté yendo, entonces yo tengo que entrar a resolver eso porque yo soy la persona que está actuando mal, ¿no? Entonces, Exactamente, sí, no, mucho pensamiento de autoacusación, culpa, también en ese sentido que tú nos hablas. Entonces hay una fractura importantísima de la autoestima para algunas personas, no para todos. Vemos algunas rupturas que no, que son más charladitas, en común acuerdo, mira, esto no está pasando, y para prevenir una escalada en discusiones, ya no nos amamos, vamos a terminar, y es un proceso, pero tiene una pérdida y hay que hacer una elaboración, así sea un proceso
más charladito y de común acuerdo, Sí, que ¿cierto? igual uno trata de... Algunas personas, porque nosotros en los talleres que hacemos contamos ese escenario y, Ujú. y las personas dicen como, sí, claro, uy, sí, ¿en qué Sí, sí, película sí. sale eso? Nos dijeron Ujú. alguna vez en un taller. ¿Eso en qué película se aprende? Porque eso es difícil hacerlo. Sí, sí, Pero, es obvio. pero Es- sí se da, sí, sí hay unas parejas que nos dan como ese modelo. Con otro punto, hacia tu pregunta que cómo llegan, llegan con intermitencia emocional, que yo las llamo y se las nombro en consulta, usted va a recibir cachetadas emocionales. Entonces vas a estar trabajando en tu computador cuando te va a bofetear la ansiedad y se te dispara la ansiedad. Vas a estar haciendo aseo y te bofetea la tristeza, ¿sí? La nostalgia de por qué esta persona no está, el pensamiento de yo debería haber hecho esto, de por qué el pensamiento de culpa, pero en otros días te puede bofetear la ira o la irritabilidad, ¿sí? Y necesitamos comenzar como a hacer un manejo, primero entendiendo que dentro de el duelo, pues esa intermitencia es normal, ¿sí? Hay un punto en que esa intermitencia es normal porque estás en fase de duelo, estás elaborándolo. Entonces, ese es un proceso como muy común, pero ¿por qué estoy así? Porque yo estaba bien, me dice Tatiana, yo estaba bien y me entró mucho enojo y me puse a llorar, yo porque me pongo a llorar, ya no debería estar llorando y pasa mi mamá y me ve llorando y me dice que otra vez llorando por él, ¿sí? Entonces, es hacer el entendimiento de que hay una intermitencia emocional en ese sentido y que llegan como bofetadas, son duras, se sienten pesadas. Uy, sí, y es muy común. Es muy común porque cuando uno está, digamos, las personas que trabajan en oficina, dicen, ve, eso estaba bien y de un momento salió a llorar al baño. O se Ujú. fue para el baño corriendo y volvió con los ojos rojos. Entonces uno... y los chismes de pasillo. No, es que terminó con la pareja. Pero entonces, si uno está trabajando, pues, ¿por qué va a tener cabeza para eso? Sí, eso es lo Ujú. que las personas piensan. Sí, y por eso es importante entenderlo como duelo. Cuando a ti te fallece alguien, tú puedes estar en tu trabajo y viene un recuerdo, algo te dispara un recuerdo de esa persona, ¿sí? Y puede haber llanto fácil en ese momento porque pues, tú estás asumiendo que ya no vas a tener a esa persona, que eso que viviste no va a estar con esa persona. Y tú no entiendes en ese momento tú no entiendes que pueda estar con otra persona, ¿sí? Cuando es por ruptura amorosa, tú no entiendes que eso tal vez tú lo puedas conseguir más adelante, ¿sí? Y te hago una pregunta que a una persona que está atravesando por una ruptura le puede servir mucho. ¿Al cuánto tiempo después de la ruptura deja de ser normal este tipo de comportamientos? O sea, ¿al cuánto tiempo yo ya dejo de llorar por eso? ¿Al cuánto tiempo? ¿Hay un tiempo estipulado? ¿Hay un tiempo? No hay un tiempo estipulado y es una pregunta muy normal o muy común dentro de la terapia, pero ¿cuánto? Pero ya. Entonces lo primero que necesitamos trabajar es, estás en unas fases y estás en tu proceso, ¿sí? Estás en tu proceso. Esta frase que de pronto es cliché y que la nombran de manera como muy común de paso a paso, un día a la vez, realmente funciona con los procesos de duelo, cuando lo entendemos, es un día a la vez, ¿sí? Mañana tal vez estarás mejor, se procesarán otras cosas, es un día a la vez y es de mucha paciencia y de compasión contigo, ¿sí? Ten compasión contigo. Hace poco en una consulta hablábamos de esto con una consultante y yo le decía, es importante que entiendas que tú estás en un proceso de rehabilitación de tu autoestima. Y cuando estamos en un proceso de rehabilitación, nosotros necesitamos y demandamos un tiempo para recuperarnos. Tú estás en recuperación. No hay por qué acelerar tu recuperación. Si tú te fracturaste un pie, tú tienes que hacer unas terapias físicas y tienes que tener unos tiempos de reposo para que ese pie mejore. Tu autoestima está en ese proceso. Y es trascendental que las personas entendamos ese tema. Porque lo mismo, llegan las otras personas, ay, pero si eso ya fue hace 3 meses, si eso ya se fue un año, y usted todavía con ese cuento. Entonces, cada quien evoluciona a su ritmo. O sea, cada quien
evoluciona en sus tiempos. A cada quien se le demora el tiempo que se le tenga que demorar. Y a la larga lo importante es cómo te vas sintiendo tú, que no aceleres los procesos, que entiendas que hay unos tiempos de recuperación, que sí, hay unos comportamientos que toca empezar a cambiar para poder darle un mejor manejo a ese duelo del que estamos hablando, pero que todos lo vamos haciendo a nuestro ritmo y a cómo lo vamos pudiendo manejar. Sí, ser paciente con tu proceso no es no hacer nada, que eso es diferente, ¿sí? Que tú seas paciente y que te des el tiempo y un día a la vez no significa que yo no estoy ejecutando algunos cambios. Ser paciente no es no hacer nada, es que tú estás procesando, que estás en una elaboración. Sí, a nivel investigativo y teórico, nosotros también podemos estar hablando de un duelo complicado, que es un duelo que posiblemente pueda durar más de 2 años y que haya impactado muy fuerte en tus áreas, que tú no hayas hecho una renovación después de ese tiempo, ¿sí? Por eso, como la invitación y la idea es, si tú tienes una pérdida, trabájalo lo más pronto posible, ¿sí? Porque a medida que tú te vas desocupando, vas desahogando, vas trabajando en tu renovación de la vida, ¿sí? Pero sí hay unos procesos que son duelos complicados, que ya están demandando mucho tiempo, ¿sí? O una inversión larga de tiempo y que necesitamos comenzar a trabajarlos de otra manera, y eso es algo que también evaluamos dentro de la consulta, ¿sí? Y esa es la idea con este podcast, y es que entendamos que un proceso de ruptura es duro para todos, y que si yo entiendo eso, pues me puedo abrir mucho más fácil a saber si necesito recibir acompañamiento profesional. Exacto. Entonces, lo puede lidiar uno solo, sin amigos y sin nada, incluso lo puede lidiar uno solo. Y uno dice, listo, yo ya empiezo a hacer los cambios que tengo que hacer, y hay gente que es súper fuerte y hay gente que le va súper bien con eso, y hay gente que sana sus heridas solita, y listo, los hay. No todos somos así. Y los que no somos así, tratemos de manejarlo lo más pronto posible. Lo que tú nos acabas de comentar, sepamos que es un proceso complejo, acompañémonos, orientémonos un poquito con alguien que sepa del tema. Y entonces acá aprovecho y te pregunto, si yo llego con un proceso de ruptura súper complicado, que me está dando súper duro, y yo llego a terapia, ¿qué se hace en terapia? ¿Para qué nos puede ayudar la terapia en este tema? Lo primero que se hace es una ventilación emocional, ¿sí? Esa ventilación emocional es que tú puedas desahogarte sin juzgamiento, que así muchas personas vienen y dicen, yo sabía que tenía que terminar con esa persona, en esos términos, yo sabía que tenía que terminar con esa persona, no me estaba haciendo bien, los externos también sabían, pero no, yo no había tomado acción, y las personas externas están muy contentas de que yo haya terminado, ¿sí? Porque sabían que no era una relación sana, pero a mí me está doliendo. Entonces lo primero es encontrar un espacio donde tú puedas hacer ventilación emocional, donde te puedas descargar, y eso es una de las primeras cosas que realizamos, ¿sí? Lo otro es que evaluamos cómo están esas áreas y en particular cómo está tu autoconcepto, porque es uno de los procesos fundamentales dentro del duelo por ruptura amorosa, y es que tú entras a hacer una reconstrucción de tu autoconcepto. Por eso que hablábamos ahorita, ya en la cotidianidad tú ya no vas a ser el mismo o la misma. Es que, Tatiana, no me siento capaz de ir hasta Transmilenio y montarme en Transmilenio, y ahora la ruta, y que yo tengo que tener una tarjeta, no estoy capacitada, no me siento capaz. Esa ya es una creencia desde tu autoconcepto que necesitamos comenzar a trabajar, ¿sí? Esto viene muy acompañado de otros procesos de activación conductual, como son la actividad física, la recuperación, también el autocuidado en la recuperación del sueño, pero como te digo, un paso a la vez, un día a la vez, de acuerdo a cómo vaya avanzando. El objetivo del terapeuta, o uno de los objetivos terapéuticos, es la reconstrucción de la autoestima, la rehabilitación de ese proceso y la renovación de tu vida sin esa persona, ¿sí? Tú ya no vas a tener la misma vida, y eso es algo que en terapia yo no te puedo decir, pero usted tiene su trabajo, usted tiene su familia, su hijo, usted no le pasó nada. No, va a haber un cambio de vida, y lo importante es que tú te renueves dentro de ese proceso, y que te sepas
mover, ¿sí? Que te sepas mover en ese ambiente. Si luego quieres volver a tener pareja, pues que llegues también con unos recursos emocionales diferentes y elaborados, ¿sí? Que tengas que elaborar, o sea, estar completamente preparada para después de una ruptura volver a tener pareja. Yo no soy mucho de ese concepto, al menos yo, ¿sí? Se renueva la vida, se hace una elaboración, tú tienes unos recursos emocionales diferentes, pero pues nosotros también nos construimos a medida de las otras relaciones que tenemos. Entonces, ese pensamiento perfeccionista, yo tengo que estar un 100% preparado o preparada para estar con otra persona, a veces nos bloquea en esa área sentimental o romántica. Entonces, también son sesiones de mucha profundidad en el discurso, de comenzar a generar transformaciones en tus pensamientos y en tus percepciones de cómo relacionarte con el mundo ahora que tu mundo se fue, ¿sí? Entonces él era o ella era todo para mí. Comenzamos a aliviar un poquito ese pensamiento, a aterrizarlo más a la realidad para que se pueda hacer una relación entre mi relación conmigo, mi relación con los otros y mi relación con el mundo, que es parte de lo que trabajamos en el proceso de autoestima. Y mira que tú mencionas ese tema de ese perfeccionismo, que yo ya tengo que haber superado todo, ya tengo que... Y se atraviesa algo más, y es yo tengo que olvidar a esa otra persona. Es que yo todavía no he logrado olvidarlo para poder estar con alguien más. Es que yo todavía no he podido olvidar a esa pareja con la que tuve para poder continuar con mis procesos. Y pienso que la tarea no es olvidar, porque a la larga, si tú has tenido una relación con alguien, has atravesado ciertos momentos que en algún momento igual tuvo que haber sido algo muy bonito, pues por algo iniciaron una relación. Si se atravesaron momentos especiales, esos igual van a quedar en nuestra mente. Si se atravesaron momentos difíciles, esos también van a quedar en nuestra mente. Y más allá de que sea importante olvidar a otra persona, lo cual no se va a lograr, ahí sí es como el ejercicio que a veces se hace en talleres, no piense en el color rojo. Lo que más uno trae a su mente es el color rojo, ¿no? Piense en cualquier color que no sea el rojo, y uno, piense en una palabra que no empiece por la letra S, y a uno solo se le vienen palabras por la letra S. Eso mismo pasa con una relación. Yo no puedo olvidar a una persona que dejó una huella grande o pequeña en mi vida. No es fácil ese proceso de olvidar, y no se debe hacer ese proceso de olvidar. Es qué aprendí yo de esa relación, en qué crecí, en qué puedo mejorar, en qué me afectó para no repetirlo más adelante y seguir continuando. Sí, y hay personas que no encuentran aprendizajes. Okay. Hay personas que dicen, no, fue una experiencia maltratadora y yo no quiero encontrar aprendizajes de esa persona, y vienen con esa dureza. Bueno, trabajemos si se puede ir flexibilizando, si hay algún aprendizaje, o si no, pues también trabajemos desde la aceptación, que es lo que tú dices, hace parte de mi historia, sea una situación dura, compleja, la historia de esa pareja, la historia de la relación, la acepto dentro de mi historia, ¿sí? Y cuando yo la acepto dentro de mi historia no la olvido, porque yo sé que está ahí en mi línea de tiempo, algo ya escrito, ¿sí? Pero déjala en el espacio-tiempo que es, y el espacio-tiempo que es no es el presente, es el pasado. Tú en el presente estás en una renovación de tu vida, ¿sí? Pero sí es algo muy, muy común, y es que son como discursos muy agonizantes. El proceso de ruptura amorosa viene con discursos agonizantes en términos de sufrimiento, porque ya no voy a poder sin esta persona y entonces tengo que olvidarlo, y son procesos como lo que estamos trabajando hoy de mucho dolor, ¿sí? De mucho dolor que hay que comenzar a aceptar y acompañar a la persona a hacer esa aceptación, ¿cierto? También como familiares, entender que cuando terminamos con una pareja, nuestro familiar está atravesando por un duelo, y que hay que acompañarlo, así como se acompaña a la persona que está en duelo por un fallecimiento. Entonces, los beneficios que puede tener ir a terapia, o sea, un beneficio de poder desahogarme en un espacio donde no voy a ser juzgado, en donde me van a incluso enseñar cómo me puedo desahogar,
un beneficio de poder empezar a trabajar todos esos autoconceptos que han sido afectados por una relación como haya sido. O porque hubo maltrato, porque esa es la otra, hay muchas personas, ay, es que fue maltrato, por eso está así de mal. No, hay relaciones que fue mucho amor, o sea, Sí. fueron muy hermosas, muy lindas, y por alguna razón se acabó. Eso también genera unos impactos demasiado fuertes. Entonces, se trabaja en ese desahogo, se trabaja en esos autoconceptos, se trabaja en esa reestructuración de la vida, que ya lo mencionamos en varios momentos, en ese volver a retomar mi yo, volver a retomar ese amor propio, volver a retomar esos proyectos que yo tengo y poder seguir adelante. Entonces, si tú estás pasando por un proceso de ruptura, analízalo y cuéntanos si esas fases, si esos procesos, si esos pasos, si esos beneficios te pueden llegar a funcionar. Si yo paso por una fase de esas, yo pensaría que sí. Entonces, les agradecemos a todos por escucharnos. Nuevamente, Tatiana, muchísimas gracias por este Muchas espacio. gracias. Esperamos les guste. Como ven, hicimos cambios. Como ven, ya no está la mesa. Como ven, ahora estamos en sillas. Como ven, cambiamos la pared. ¿Cómo se cambia una pared 8 días después? Cambiando de consultorio, porque acá tenemos varios consultorios. Entonces todos están pintados con una pintura diferente. Entonces vamos a ir haciendo todos estos cambios hasta que encontremos la forma más bonita de este podcast, hasta que a ustedes les guste. Recibimos todos los comentarios, recibimos todas las preguntas, recibimos todas las observaciones, agradecemos todos los likes, agradecemos que nos compartan, agradecemos que nos sigan en todas las redes sociales. Que nos cuenten qué temas. Claro, ya estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en TikTok, estamos en Instagram. En Instagram nosotros tenemos una comunidad de 22,000 seguidores. En las otras son nuevas, y son nuevas porque nosotros no habíamos hecho esta tarea juiciosa de empezar a generar contenido, y les prometemos que este año lo vamos a hacer. Entonces les agradecemos a todos que nos apoyen, que vamos a estar juiciosos, se los prometemos, en todas las redes, que nos conozcan mucho más, que empiecen a conocer al equipo, que empiecen a conocer todos los proyectos. Bienvenidos a todos los que quieran escucharnos, bienvenidos a todos los que quieran conocernos. Y ¿vas a mencionar algo? Que nos cuenten qué contenido o qué temas quieren seguir escuchando en nuestros siguientes capítulos. Claro que sí, lo que ustedes nos pidan empezamos a generarlo. Entonces, muchísimas gracias a todos y un abrazo. En la próxima. Chao. Chao, chao.